la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Una de las cosas que más inquieta mi espíritu es la necesidad de poder cumplir la encomienda que el Señor nos ha dado en la tierra. El Señor, antes de partir de este mundo, dejó a la iglesia la comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso lo dice en Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. O en Mateo 28, 19 y 20, donde dice: hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con ustedes todos los días. Y en Hechos capítulo 1, también el Señor les dijo: quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis invertidos del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas tres escrituras que hablan de lo mismo, de la última comisión que Dios nos dejó a la iglesia, es la que me inquieta profundamente. Me inquieta por dos razones. En primer lugar, porque el tiempo es muy breve, el tiempo es corto y se está acabando el tiempo. Y en segundo lugar, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, como dijo el Señor. Se unen ahí esos dos elementos. Y cuando nosotros vemos el desarrollo del crecimiento mundial que está ocurriendo, nosotros tenemos que entender esa urgencia de nosotros hacer la obra de Dios. Estuve cotejando las últimas estadísticas de la población mundial. ¿Cómo crece la población mundial? Y realmente me impresionó mucho. Cada segundo de lo que yo estoy aquí hablando, cada vez que digo 1, 2, 3, etc., nacen en el mundo, de los que se pueden registrar, 4.22 personas. Al ritmo ese, en un minuto aproximadamente, nacen 253.2 personas. Eso equivale en una hora a 15.192 personas. O sea, cuando transcurra una hora, 15.000 personas nacen en el mundo, lo que equivale a, en 24 horas, en un día aproximadamente, nacen 364.608 personas. O sea, aproximadamente 400.000 personas. Pero eso es lo que se registra en los hospitales y en los lugares donde se registra. Hay muchos lugares más remotos que no se ha podido registrar. Podríamos estar hablando más o menos que cada día pueden nacer 500.000 de personas nuevas. ¿Tú sabes lo que es eso? 500.000 de personas cada día que nacen en el mundo. A ese ritmo, nosotros estamos en ese reto tan terrible. Y el Señor dijo que fuéramos a toda criatura, anunciar el evangelio a todo el mundo. ¿Cuánto la iglesia está evangelizando al mundo? Esa es otra vertiente que debemos analizar. La iglesia, en promedio, la mayoría de la iglesia no está evangelizando al mundo como debería. Algunas personas han calculado, esa data no está registrado realmente, pero algunos han calculado que el mundo crece más de 30 veces más rápido de lo que la iglesia lo ha podido evangelizar. Imagínate tú eso. En ese crecimiento tan terrible que está ocurriendo en el mundo, nosotros somos llamados a evangelizar. Y la mies es mucha, como hemos hablado, pero los obreros son pocos. Y algunas personas, el enemigo, yo lo veo de esa forma, los ha desviado del propósito de Dios. Han perdido la visión de lo que es ser iglesia de Cristo en la tierra. Dios nos llamó aquí con un propósito. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Representamos al Señor, y cuando el Señor estaba aquí en la tierra,
Su vida era entregada a evangelizar, a bendecir al mundo, a sanar los enfermos, echar fuera a los demonios. Jesús vivía para eso. Y la iglesia primitiva realizó esa labor correctamente porque ellos entendieron la visión de Dios. Y yo quiero que veamos un relato rápidamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que veamos cómo la iglesia primitiva dio énfasis en el evangelismo y cómo ellos lograron cumplir la misión que el Señor les dio en su época. Y es un reto para nosotros hoy en día, especialmente cuando ellos estaban comenzando el evangelio y no tenían los implementos que nosotros tenemos hoy en día. Y podemos hacer un paralelo de la iglesia primitiva a la iglesia moderna. Ellos no tenían ni Biblias, no tenían templos, no tenían los adelantos que tenemos hoy en día, los automóviles, los trenes, los aviones, la internet, los medios masivos, literatura, nada de los implementos que nosotros tenemos hoy en día. Pero ellos tenían algo bien importante, la visión correcta de lo que tenían que hacer. Y se lanzaron a hacer la misión de Dios. El Señor les dijo, sean mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso hicieron. Quiero dar una data de cómo creció la iglesia antes de los primeros 60 años. Oye bien, desde que empezó el asunto, antes de los 60 años, cómo fue el crecimiento de la iglesia. Está en la Biblia. Todo este asunto del evangelio comenzó con 2 discípulos, 2 personas. Cuando Jesús comenzó su ministerio, en Juan capítulo 1, verso 35 al 37, dice la Biblia que Juan el Bautista tenía 2 discípulos y Juan el Bautista vio a Jesús y habló de él. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y 2 de los discípulos de Juan se fueron detrás de Jesús. Y comenzaron a preguntarle dónde moraban y el Señor les mostró y se quedaron con ellos. Ahí está, todo esto empezó con 2 personas, 2 discípulos y como yo digo, eran hasta de Juan, eran prestados y fueron con Jesús. O sea, 2 discípulos de Juan que se fueron con Jesús y ahí comenzó este asunto, con 2 personas. En Mateo capítulo 10, el Señor habla que escogió 12 discípulos. Podemos decir que la iglesia de 2 comenzó a crecer a 12 discípulos. Veamos el crecimiento numérico, ¿ok? En Lucas capítulo 10, Jesús entonces encomendó la misión de predicar a 70 más, ¿ok? Ahí sigue el crecimiento. 2, 12, 70. En Hechos capítulo 1, versículo 15, la Biblia enseña que cuando estaba en el día de Pentecostés, Pablo menciona que hubieron como 500 hermanos que empezaron, pero la mayoría se fue a su casa, como la mayoría de las multitudes que siguieron a Jesús, diciéndole Hosana al Hijo de Dios, todo el mundo se fue para atrás. Y la iglesia primitiva en Pentecostés solamente habían 120 personas. Fíjate eso, en 3 años la iglesia del Señor empezó con 2, luego 12, 70 y luego 120 personas. Solamente creció 120 personas, ¿ok? Pero después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derramó, en Hechos 2:41, la iglesia creció en el primer sermón de Pedro y los apóstoles de 120 a 3,000 personas. Luego en el segundo sermón, en Hechos 4:4, la iglesia creció y se añadieron 5,000 personas. Ve el crecimiento: 2, 12, 70, 120, 3,000, 5,000 personas más. Luego de eso, la Biblia habla de que empezó a crecer la iglesia vertiginosamente, porque ellos empezaron a predicar, dice la Biblia en Hechos 5:42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Así que los discípulos se fueron, toda esa multitud se fue a predicar y llenaron a Jerusalén del evangelio y empezaron a convertirse. Así que para Hechos 4:32 dice la Biblia que una multitud era creyente en el Señor. En Hechos 5:14 dice que aumentaban más.
Y en Hechos 6:5 te estoy relatando versículos, capítulos subsiguientes del libro de los Hechos. Dice ahí la Biblia que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate que todos los días se convertía la gente. Bueno, se convertían todos los días porque ellos predicaban todos los días. Mira el crecimiento tan extraordinario. Ellos comenzaron, como dije en Hechos 5:14, aumentando, sumando. Pero para Hechos 6:7 estaban multiplicando. Dice ahí que el número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Esto es un avivamiento. Esto es lo que se llama un avivamiento. Un avivamiento no es emocionalismo, un avivamiento no es bulla, perdonen la expresión. Esto es un avivamiento, crecimiento espiritual, gente salvándose. Además de los milagros que estaban ocurriendo, de la llenura del Espíritu Santo, del amor que tenía esta iglesia, de la unidad. Pero vemos aquí cómo estaban multiplicándose. Fue tanto el poder de Dios y la misión que ellos hicieron, que para Hechos 9:35 habla la Biblia de ciudades completas que se convertían al Señor. Mira eso, ciudades completas fueron convertidas al Señor. Y obviamente podemos seguir citando muchas más citas de la Biblia, del libro de los Hechos. No tengo tiempo para eso. Estamos preparando un libro donde va a aparecer toda esa data, pero quiero mencionar una más. En Hechos 21:20, cuando Pablo fue a Jerusalén, que de ahí lo tomaron preso para llevarlo a Roma, ahí los hermanos cuando lo recibieron, mira lo que le dijeron a Pablo. Dijeron: ya veis, hermanos, cuántos millares de judíos hay que han creído, sin contar los gentiles. Estamos hablando de que antes de terminarse el libro de los Hechos, como dije, en los primeros 60 años, millares de personas habían conocido a Cristo. Sin iglesias, sin Biblia, sin autos, sin aviones, sin internet, sin trenes, sin literatura, sin nada de lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque ellos entendieron la visión de Dios. Entendieron que el Señor quería que rescataran al mundo para Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros tenemos que entender lo que dice la Biblia. Juan 15:8. Mira lo que dijo Jesús. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No dice poco. Ahí dice que Dios se glorifica cuando damos mucho fruto. Eso es lo que dijo el Señor. En esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Los verdaderos discípulos del Señor son los que llevan mucho fruto porque se dedican a evangelizar, a ganar almas para el reino de Dios. Y eso es lo que quiere el Señor hacer con la iglesia. Lamentablemente, alguna gente, como dije, han perdido la visión. Otras se han ido peor. En vez de estar evangelizando y ganando almas para el reino de Dios, lo que hacen es pescando en iglesias o robando miembros. Como tienen una teología tan floja que el mundo no va a convencerse con sus falsas enseñanzas, se dedican a ir a las iglesias, a confundir a los hermanos, a sonsacar a los hermanos de la iglesia y llenan sus iglesias con la gente de otra iglesia. Y tengo que decir eso, porque el Espíritu Santo me impregna a decir eso. Hay muchos por ahí engañadores. La Biblia dice los sensuales, que no tienen el Espíritu, que están introducidos encubiertamente, que como hemos dicho, dice Judas 1:3 en adelante, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que están robando gente de la iglesia y se están llenando su iglesia con esta gente. Esa no es la voluntad de Dios. Dios nos llama a ganar almas para el reino de Dios, a buscar los descarriados, a arrebatárselos de las manos del enemigo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer. Si otros hacen eso, darán cuenta a Dios algún día. Ellos están preparados para un día. El Señor los llamará a cuenta y tomará cartas sobre eso. Pero tú haz lo que dice la Biblia. Tú haz lo correcto. Haz lo que enseña la palabra, lo que debemos hacer. Cuidando las ovejas de estas falsas enseñanzas, hay que predicar la verdad, hay que enseñar la verdad, protegernos porque estamos en los últimos días y la Biblia dice que algunos vendrían encubiertamente, hombres impíos, como dije, y tenemos que cuidar el rebaño del Señor que nos ha puesto, porque dice la verdad en Mateo 24, Jesús dijo que pueden engañar aún a los escogidos y tenemos que tener cuidado.
Y hay que tener cuidado, ojo, no todo lo que tú oyes por las redes, por lo que se predica por ahí, es de Dios. Tienes que tener cuidado con todo lo que tú oyes, porque hay muchos engañadores y el enemigo lo está usando para engañar, dice la Biblia, si fuera escogido, aún a los escogidos. Así que hay que tener cuidado sobre eso y mantenernos en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ok? Pero ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Mira lo que dice Isaías 54:2. El Señor dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, para cada congregación. Cada uno de nosotros tenemos que hacer eso que dice la Biblia. Hay que ensanchar el sitio de la tienda, ensanchar nuestras fronteras, las cortinas de nuestra habitación. No ser escasa, alargar las cuerdas y reforzar las estacas. Eso es lo que queremos. Y en esta enseñanza que llamamos el plan de lo que hicieron los apóstoles, lo que hizo la iglesia primitiva. ¿Cuál fue el plan? Bueno, ganar almas para el reino de Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que ganemos al mundo para el Señor. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Que nosotros podamos evangelizar y ganar almas para el reino de Dios. ¿Ok? En Efesios capítulo 4, verso 11 al 16, hay una interesante escritura ahí que nos habla de la labor de la iglesia, de lo que Dios quiere con nosotros. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice, y Él mismo, o sea, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos tengamos la estatura de la plenitud de Cristo, que todos estemos en la unidad de la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos arrastrados, llevados por todo viento de doctrina, que como hemos dicho, que por estratagema de hombres emplean con astucia para engañar, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que quiere decir esa escritura? En palabras simples. Ok, que Dios constituye a la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y todos los demás somos miembros del cuerpo. Y Él constituye los líderes de la iglesia, los ministros del Señor, para que los ministros puedan capacitar a los santos. Eso es lo que queremos hacer nosotros, enseñar la palabra, capacitar a los creyentes. Y es lo que cada líder debe hacer en su iglesia, capacitar a cada creyente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos fortalezcamos nuestra fe, una sola enseñanza. Por eso es lo que hemos estado hablando. Para que nosotros tengamos el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, y podamos crecer en la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos como los niños que están llevados por todo viento de doctrina. Como hemos dicho, hay muchas doctrinas falsas, mucha enseñanza. Nosotros tenemos que mantener la unidad de la fe, el conocimiento de la palabra, para que no dejemos llevar como los niños de este viento de doctrinas, que por estratagema de hombre para engañar enseñan con astucia las artimañas del error. Eso es lo que lo que hemos dicho, que hay mucha gente por ahí que están minando la iglesia, y tenemos que tener cuidado. Y entonces, cuando nosotros tengamos esa unidad de la fe, ese conocimiento de la palabra de Dios, vamos a crecer en todo aquel que es la cabeza de Cristo, porque Cristo es la cabeza de todo nuestro cuerpo. Entonces, todo el cuerpo, dice ahí la Biblia, entonces al final dice,
todo el cuerpo, que somos los miembros, está concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué quiere decir eso? Que cada creyente tiene una función, como mi cuerpo tiene cada miembro una actividad, así en la iglesia. Todos somos importantes en la iglesia, todos tenemos algo que hacer. Todos son necesarios en la iglesia. Cada uno hace lo que le corresponde según la actividad propia de cada miembro, según las capacidades, los talentos, los dones que Dios le reparte. Todos estamos unidos y entonces trabajamos juntos para el crecimiento de la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros crezcamos, ¿ok? Entonces el crecimiento llega a un momento en que amplía las expectativas nuestras. Si todos los días predicamos, todos los días Dios empieza a obrar, salvar las almas, obviamente vamos a tener crecimiento como la Biblia enseña en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo he notado con cierto asombro en algunos lugares que fui a dar seminarios que en muchos lugares las iglesias no quieren crecimiento. Y me sorprendió eso, porque no entienden lo que enseña la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Aquí habla de que Dios se glorifica cuando damos mucho fruto. Y hay gente que lo que quieren es conformarse con su grupito. Y esto lo digo con respeto, pero es la verdad y tengo que decir la verdad, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. Hay mucha gente, inclusive líderes, que solamente se conforman con tener un grupito de su iglesia. Ellos le llaman mi manada pequeña y se conforman con ese grupito, los mantienen económicamente, son como un club religioso. Eso no es la voluntad de Dios. Aquí la Biblia habla claro, yo te di la cita, Juan 15:8, Isaías 54:2, además de todas las citas que te di del libro de los Hechos. Cómo Dios quiere que nosotros crezcamos. El Señor nos va a pedir cuenta. Aquel día nos va a decir qué hiciste con los talentos que yo te di. Te mandé a ganar al mundo para Cristo. ¿Qué hacemos con casi un medio millón de personas que nacen todos los días? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dejársela en las manos de Satanás? Mientras nosotros estamos en nuestro club religioso, aquí haciendo ¿qué? Dios nos llama para ganar almas, para ampliar la visión. Y por eso es que a veces no crece la obra y por eso hay tantos conflictos y están enjaulados y están comiéndose unos a los otros, criticándose unos a los otros porque han perdido la visión. La visión es ensancha el sitio de tu tienda, amplía las cortinas de tu habitación, alarga tus estacas, dice la Biblia, refuerza, alarga las cuerdas, refuerza las estacas. Hay que ampliar la visión. Mira lo que enseña la Biblia que hizo la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 4, estaba hablando de la iglesia de la Antioquía. Ahí Bernabé y Saulo estuvieron allí predicando, hubo un avivamiento y habían otros líderes más. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo empezó a hablar y dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para las obras que lo he mandado. Y lo apartaron y se fueron a evangelizar. Y ellos empezaron a visitar todas las ciudades que estaban a su alrededor y empezaron a ganar almas y a fundar iglesias. Eso mismo hizo también Felipe. Felipe, huyendo de la persecución que hubo en Jerusalén por motivo de la causa de Esteban, se fue huyendo y por las ciudades que iba predicando y llegó a Samaria y empezó a predicar una campaña evangelística y empezó a echar fuera a los demonios. Dios empezó a sanar a los enfermos y se estableció una iglesia. Y eso Pablo y Bernabé empezaron a hacer eso mismo, empezaron a predicar por todas las regiones y donde quiera que predicaban, fundaban iglesias, levantaban otras iglesias. Y ese es el propósito de Dios con nosotros. Si tu iglesia empieza a evangelizar y se llena, bueno, den 2 cultos, 3 cultos, lo que sea, pero hay que coger esa cosecha, no podemos perder la cosecha. Hay almas que están hambrientas, Dios nos va a pedir cuentas por ello. Dice la Biblia: cuando yo dijera al impío de cierto morirá, si tú no le hablares ni le amonestares, el impío morirá por su pecado, pero la sangre demandaré de tu mano. Dios te va a demandar de tu mano por la sangre de la gente que están perdiéndose. No creas que eso vas a pasar desapercibido.
recibido, no, Dios te va a demandar. Por eso hay que poner en práctica la palabra de Dios, porque Dios te va a demandar la sangre de ellos, porque tú no le hablaste ni le amonestaste. Dios te pedirá a ti cuenta, y yo no quiero tener mis manos manchadas de la sangre de nadie. Yo voy a hacer la obra de Dios. Y si tu iglesia crece, pues mira, hay gente que dice, hey, si crece, ¿qué vamos a hacer con la estructura? Pues Dios va a suplir para hacer más grande la estructura. Y si no, levanta otras iglesias. Ese es el propósito de Dios. Que fundemos iglesias, que veamos las misiones, que levantemos obras en diferentes partes del mundo. Estamos hablando de 500,000 de personas cada día, diariamente, que nacen. El mundo se está llenando de vida y la iglesia no lo está evangelizando. Estamos entretenidos, el diablo nos ha robado la visión, y por eso Dios me impregna para hablarte esta palabra, para que tú entiendas que Dios te está hablando a través de mis labios. Yo siento la unción de Dios, yo siento el poder de Dios que fluye en mi vida. Te está hablando porque las almas se están perdiendo. Como dice la Biblia, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. La gente nos está esperando. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué vamos a hacer cuando estemos en la presencia de Dios y Dios nos pida cuenta? Yo siento esa presión de las almas que se pierden y la gente no lo está evangelizando. Y estamos perdiendo el tiempo muchas veces en cosas triviales, en cosas que realmente no edifican. Y por eso a veces Dios permite que lleguen Saulo de Tarso a las iglesias, como pasó en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén, cuando se convirtieron 8,000 en 2 cultos, imagínate, qué clase de iglesia. Una tremenda iglesia, una iglesia grande. Entonces no querían salir de Jerusalén, dijeron, vamos a quedarnos aquí. Y Dios le mandó un Saulo de Tarso, ¿para qué? Asolar a la iglesia y fueron esparcidos. El Señor les dijo, vayan por todas partes. Y a veces Dios permite que, por eso es que a veces hay divisiones en las iglesias, hay problemas en las iglesias, hay conflictos en la iglesia. ¿Por qué? Porque han perdido la visión y el enemigo se aprovecha. Tienes que entender que Dios quiere que la iglesia crezca, que se expanda y que fundemos más iglesias. ¿Cuántos países hay en lugares remotos que Dios quiere que lleguemos a fundar otras iglesias, a evangelizar tantos millones de personas que hay en el mundo? Y hay iglesias, digo esto con respeto, pero con la pasión del Espíritu que me impregna a decirlo. Hay iglesias que tienen una jugosa cuenta bancaria de cientos de miles de dólares ahí guardada y ni siquiera mandan 5 centavos a las misiones. Y no se preocupan por fundar iglesias en otros lugares. Mi hermano, Dios te va a pedir cuenta. Líderes, Dios les va a pedir cuenta. Están dejando ese dinero para el anticristo. ¿Y qué pasó? Las misiones. ¿Dónde está esa pasión, el amor por la gente necesitada? Que a veces tienen que ser tantos sacrificios. Cuando tú tienes los recursos y tienes ahí gente que puedes capacitar y enviar evangelistas y enviar misioneros y enviar pastores a otros lugares y fundar otras iglesias. Eso es lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Yo creo que todo lo que tiene vida produce. Nosotros nacemos como somos bebés, pero asimismo en la parte humana se pasa en la parte espiritual. Somos bebés, pero tenemos que crecer. De bebé pasamos a niños, y luego a jóvenes, y luego a adultos. Y cuando somos adultos, procreamos, producimos. Y luego ancianos que podemos aconsejar a los demás. Ese crecimiento natural es de gente que está viva. Cuando algo está vivo, produce. Las plantas vivas producen, los animales vivos producen y los hombres vivos producen. La iglesia viva produce. Si una iglesia no produce, está muerta espiritualmente. Y eso lo dice la Biblia y lo digo con respeto, pero con la pasión del Espíritu Santo que me impregna decirlo. Si tu iglesia no está produciendo, si no se están convirtiendo las almas, si no se están viniendo los descarriados, algo anda mal ahí. Porque esa no es la voluntad de Dios, ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que llevemos mucho fruto y hay que orar. Y hay que hacer una análisis interno y decir, Señor, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué ocurre aquí? Y no podemos permitir que el enemigo robe la visión. Tenemos que entender el mundo está perdiéndose, se nos acaba el tiempo, mi hermano. Las señales nos están gritando que Cristo viene, se acaba el tiempo se está acabando y nosotros no estamos haciendo la obra de Dios. Y este es el llamado de Dios porque nos va a pedir cuenta. Recalco, Dios te va a pedir cuenta. Si tienes tus manos manchadas de sangre, ¿con qué moral te vas a presentar en la presencia del Señor? Bendito sea Dios, aleluya.
Yo siento pasión porque muchas veces orando siento la carga de la gente que no tienen a Cristo. Y siento ese clamor de ellos, de los adictos, de los que están destruidos, hogares, los niños, los jóvenes que están perdidos. Y siento esa pasión y siento esa carga en mi corazón. Siento la carga de la gente que están perdida. ¿Y quién los va a ayudar? Solo la iglesia. Solo nosotros tenemos el poder. Solo nosotros, Dios nos ha dado la autoridad y el poder para rescatarlos. Y el enemigo está disfrazado, engañándonos, entreteniéndonos, perdiendo la visión. Y las almas se están perdiendo. Yo no sé si tú sientes ese clamor. Ve a la presencia de Dios. Métete en la dimensión espiritual. Métete en la dimensión del Espíritu, en la oración, en la presencia de Dios. Tú vas a sentir esa carga que está en el corazón de Dios, de las almas que gritan, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos porque estamos durmiendo en nuestro club religioso. Estamos amontonando finanzas para el anticristo y no estamos haciendo la obra de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta. Y yo siento por el Espíritu esta carga de Dios para hablarte a ti en esta hora. Tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que reevaluar nuestra vida cristiana. Si eres un ministro, si eres un líder de la iglesia, tienes que orar al Señor. Si tú entiendes que esta palabra es de Dios, ve a la presencia de Dios. Pide a Dios testimonio si tú deseas. Y el que quiere ignorar, que ignore. Pero tú, si tú entiendes que esta es palabra de Dios, si tiene oído para oír, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Oye lo que el Espíritu te está diciendo. Y vamos a hacer la obra de Dios por amor a las almas y por amor a la obra del Señor. Comienza a hacer la voluntad del Señor. En esta hora he sentido una carga tremenda en mi corazón, en mi espíritu. Tengo que terminar porque el tiempo nos traiciona, no quiero abusar del tiempo, pero yo quiero terminar con esta exhortación que Dios ha puesto en mi corazón para tu vida. Hermanos, tenemos que orar. Jesús cuando vio las multitudes, que Él estaba llevando la palabra, y eran tantas que no podía con ellas, se fue al monte a orar. Y empezó a rogar y le dijo a los discípulos: rogad al Padre que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Y encargó a los 12, luego a los 70 y luego a la iglesia primitiva. Ellos hicieron la misión porque la mies es mucha. Jesús está todavía hoy en ese clamor. Yo siento el clamor del corazón de Dios. Yo siento esa carga del corazón de Dios, que las almas se están perdiendo y los que le encomendaron la obra están entretenidos en otras cosas. Y por eso el Espíritu Santo me ha enviado para hablarte de parte de Dios, con la unción del Espíritu Santo, para que entiendas que este llamado es para ti, que tienes que obrar y que tienes que realizar la obra de Dios en tu comunidad, porque Dios te va a pedir cuenta, y lo recargo, Dios te va a pedir cuenta y no debes darle malas cuentas al Señor. Espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y que haya ministrado a tu espíritu. Quiero que analices esta palabra, que yo siento que Dios te ha hablado profundamente en esta hora. Analiza esta palabra, estos versículos de la palabra, busca esas escrituras y sobre todo vete a oración. Vete a orar, clama a Dios y dile: Señor, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con mi vida? ¿He perdido la visión? ¿Nuestra iglesia ha perdido la visión? Ayúdanos a entender el propósito tuyo. Vamos a entrar en un avivamiento espiritual. Si en tu iglesia no hay un avivamiento real, este avivamiento, como en la iglesia de Hechos de los Apóstoles, que había conversión de alma, milagros, Espíritu Santo se derramaba, había amor, unidad. Si no está pasando eso, algo está andando mal. Hay que, en el nombre del Señor, con la unción de Dios,
identificar al enemigo y sacarlo fuera en el nombre de Jesús. Yo sé que esta palabra está ministrando y al diablo no le gusta este mensaje, el diablo le gusta otro tipo de mensaje, pero este mensaje no le gusta al enemigo porque yo sé que lo está desenmascarando para que quitemos al enemigo del medio y hagamos la obra de Dios. Y ese es el llamado de Dios para tu vida y para tu iglesia y para tu ministerio en esta hora. Y tú como creyente, haz la obra de Dios, haz lo mejor que tú puedas, da cuenta al Señor, pero vamos a expandir la obra de Dios y vamos a hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Oremos por un avivamiento, por un despertar espiritual, para que podamos rescatar esas almas antes que se nos acabe el tiempo. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Vamos a orar al Señor.